Imagina formar parte del grupo musical más aclamado del norte del país. Una banda que no solo llenaba estadios, sino corazones. Donde cada acorde desataba ovaciones, cada presentación se convertía en fiesta. Y cada canción era himno de un pueblo que los sentía suyos. Los Fugitivos no eran músicos, eran un fenómeno. Pero mientras los reflectores brillaban sobre el escenario, en las sombras se tejía otra historia. Una historia sin armonía, sin compases y sin redención. Porque en cada gira, entre camerinos y rutas privadas, se movían otros intereses. Maletines que no llevaban instrumentos, sino dinero sucio. Rutas que no solo transportaban artistas, sino secretos. Contratos firmados con tinta y otros sellados con sangre. El 25 de mayo, tras un concierto en Tamaulipas, todo se detuvo. 5 miembros del grupo fueron encontrados sin vida, sin señales de pelea, sin robo, ejecutados, con precisión, como si alguien hubiera entregado el guión completo. Y entre los escombros emocionales de esa tragedia, solo uno quedó en pie: Carlos González, el rostro más conocido, el único que no abordó la camioneta, el único que días antes ya había comprado un boleto con destino a Colombia. ¿Fue suerte? ¿Un presentimiento milagroso? ¿O una decisión planeada por alguien que ya sabía cuándo terminaría la última canción? La tragedia se convirtió en sospecha, y la sospecha en una acusación silenciosa que hoy retumba con fuerza. Porque según la investigación liderada por Omar García Harfuch, esto no fue un accidente, fue una entrega. Prepárate para mirar detrás del telón. Vamos a reconstruir los pasos, las llamadas, los silencios, las coordenadas, porque esta no es solo la historia de una banda. Es el rompecabezas donde el éxito se mezcló con la muerte. Y tú, que estás viendo esto, tienes la última palabra. ¿Carlos González fue el sobreviviente de una masacre, o el traidor que afinó la última nota? ¿Para otros? Comenta ahora mismo. ¿Carlos González fue arrastrado por algo más grande? ¿O fue el arquitecto de una masacre perfecta? Durante días, los rumores inundaron redes, noticieros y pasillos de redacción. Pero nadie esperaba que la bomba viniera directamente de la boca de Omar García Harfuch. Y lo que dijo cambió todo. La ubicación exacta del grupo Los Fugitivos fue enviada desde el celular de Carlos González. Sí, leíste bien. No fue un rumor. No fue una suposición. Fue una afirmación oficial, respaldada por peritajes, triangulación de torres y registro de mensajes. Un solo texto. Una frase escalofriante. Ya están aquí. Enviado a las 7:44 p.m. 90 minutos después, un convoy armado interceptó y acribilló a la banda, sin mediar palabra, sin señales de resistencia. Fue una ejecución quirúrgica. Pero lo más perturbador es lo que vino después. El celular de Carlos no solo reveló ese mensaje. Llevaba días enviando datos, rutas, horarios, coordenadas precisas de cada movimiento del grupo. Y justo después del ataque, el dispositivo fue apagado, como si supiera que su función ya se había cumplido. Los investigadores no encontraron indicios de hackeo. No había malware. No hubo violación externa del sistema. Todo apunta a un usuario que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Fue un acto forzado? ¿Alguien más tenía acceso? ¿O simplemente Carlos ejecutó una acción pactada, con el tiempo contado? Los expertos en contrainteligencia no tienen dudas. Ese patrón de envío y apagado corresponde a una operación de señalización y evasión, no a un accidente. Y ahora, la pregunta que todos temen formular, pero nadie puede ignorar. ¿Fue Carlos el faro que guió a los verdugos? Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con quienes buscan la verdad detrás de lo que los medios maquillan. Dale like si crees que el silencio de un celular también puede ser un grito de culpa, porque hay mensajes que no necesitan muchas palabras, solo una frase.
solo una ubicación, solo un traidor. Mientras todos señalaban a Carlos González, las autoridades comenzaron a descubrir algo aún más turbio. Los fugitivos no tocaban solo para su público, tocaban para intereses mucho más peligrosos. Según documentos filtrados y testimonios protegidos, la banda había sido financiada por 2 cárteles rivales. Uno cubría gastos de gira, hoteles, transporte, logística. El otro protegía sus caminos, siempre y cuando, claro, se cumplieran ciertos favores. ¿Qué tipo de favores? No hablamos de saludos especiales. Hablamos de paquetes sin etiquetas, de encomiendas que cruzaban estados sin revisión, de presentaciones privadas donde no entraban cámaras, pero sí armas largas. Y ahí es donde entra el Cártel del Golfo, un tercero en discordia, un grupo que no solo había apoyado en el ascenso de la banda, sino que, según registros financieros, había prestado más de $200,000 al representante del grupo. El problema fue que la deuda se venció, y cuando empezaron a llamar, nadie contestó. El silencio se volvió respuesta. Y en ese mundo, el silencio es una provocación. Lo que para muchos era solo una banda de corridos, era en realidad una ficha más en el ajedrez del crimen organizado. Y cuando alguien deja de pagar, no se manda una carta de cobranza, se manda un mensaje con plomo. La pregunta es, ¿los fugitivos sabían exactamente en qué estaban metidos? ¿O fueron arrastrados por las decisiones de su manager y por la ambición de tocar donde nadie más se atrevía? Porque una cosa es cierta, el escenario no era su refugio, era su jaula dorada. Y cada canción que interpretaban podía ser, sin saberlo, una cuenta regresiva. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una traición interna? ¿O una ejecución por deudas impagas? Hasta ese momento, todos los focos apuntaban a Carlos. Pero cuando los investigadores empezaron a mirar más atrás, descubrieron una pieza clave que nadie había considerado. El representante del grupo, el hombre que firmaba los contratos, el que hablaba con los promotores, los empresarios y, al parecer, con los jefes equivocados. Durante años, fue la sombra eficaz detrás del éxito de los fugitivos. Pero 4 días antes del concierto en Tamaulipas, simplemente desapareció, sin despedida, sin avisos, como quien sabe que la tormenta viene y prefiere no mojarse. Las autoridades descubrieron que abandonó su residencia en la madrugada, llevándose consigo una libreta negra con registros financieros, una laptop con correos codificados y todos los documentos legales del grupo. Pero lo más inquietante fue lo que dejó antes de marcharse: una llamada, interceptada por inteligencia, dirigida a Carlos González, y con una frase tan cortante como una sentencia de muerte. Si no me das algo, te vas con ellos. Esa amenaza no quedó en el aire, porque minutos después, desde el celular de Carlos, se envió un mensaje cifrado. Un texto breve, técnico, con la ubicación exacta del hotel donde se alojaba la banda. ¿Fue una decisión bajo presión? ¿Una forma de salvar su vida? ¿O simplemente el siguiente paso en un plan que ya venía en marcha? La cronología es irrefutable. Llamada del manager. Mensaje de Carlos. Masacre al día siguiente. A veces, una traición no comienza con una pistola en la cabeza, sino con un número marcado a medianoche, con una deuda impaga, o con una libreta negra que, si hablara, podría derrumbar a medio país. ¿Y tú? ¿Crees que Carlos fue forzado a elegir entre morir con sus compañeros o entregar sus vidas para salvar la suya? Porque a veces la verdadera ejecución comienza con una sola palabra: decide. Dicen que el dinero no habla, pero deja un rastro. Y en este caso, ese rastro no lleva a un banco, lleva al corazón de una traición. 3 días antes de la masacre, el sistema bancario detectó una transferencia internacional
$75,000 enviados desde una cuenta vinculada a Carlos González, hacia una cuenta recién abierta en Panamá. Lo inquietante no es solo el monto, es a quién iba dirigido, la beneficiaria. Una mujer sin historial financiero conocido, pero con vínculos estrechos con Carlos. Según los registros migratorios, nunca pisó Panamá. Pero la cuenta estaba a su nombre. Y la cuenta estaba a nombre de una fundación fantasma sin dirección física, sin empleados, sin razón de ser. Cuando se revisaron los mensajes entre Carlos y esta mujer, el contenido fue aún más perturbador. Frases codificadas como ensayo final. Después de esto, todo cambiará. Viaje sin regreso. Frases que al principio podrían parecer románticas, poéticas, pero en contexto suenan más a instrucciones que a afecto, más a despedida que a amor. El momento del envío también lo dice todo. 22 de mayo, se realiza la transferencia. 25 de mayo, los fugitivos se presentan por última vez. 26 de mayo, 5 miembros aparecen muertos. ¿Fue un pago por entregar información? ¿Una retribución adelantada por guardar silencio? ¿O el último regalo antes de empezar una nueva vida, lejos de la escena del crimen? Los expertos en crimen financiero no dudan. Cuando alguien mueve dinero hacia cuentas fantasma, en jurisdicciones opacas, lo hace para borrar el origen y también el propósito. ¿Y tú? ¿Qué crees que fue ese dinero? ¿Una señal de culpa? ¿O una puerta de escape? ¿Comprada con la sangre de sus compañeros? Porque en esta historia, el dinero no solo cambia de manos, también cambia destinos. Y a veces, un depósito no es una transacción financiera, es una sentencia disfrazada de transferencia. Mientras las familias exigían respuestas, mientras los ataúdes aún no eran cerrados, Carlos González ya volaba rumbo a Medellín. No llevaba instrumentos, no iba con su staff, no había publicaciones anunciando una nueva gira, ni una sola mención en redes. Simplemente desapareció, en silencio. Pero lo más escalofriante no fue el vuelo. Fue el documento con el que viajó, un pasaporte diplomático falso a nombre de Carlos G. Mendoza, con supuesta nacionalidad panameña. Un documento que no puede conseguirse por error. Se obtiene con contactos, con favores, o con un precio muy alto. El tipo de contacto que solo tienen los que ya no piensan volver. El vuelo fue reservado 10 días antes del atentado. Un asiento de ventanilla, sin equipaje. Su celular fue apagado tras cruzar migración. No dejó pistas. No buscó despedirse. Solo se fue. Y aquí, las preguntas se vuelven cuchillas. ¿A qué fue exactamente a Colombia? ¿A recibir parte del dinero? ¿A esconderse bajo la protección de un nuevo cártel? ¿O a desaparecer, antes de que alguien más lo hiciera desaparecer? Medellín no es cualquier destino. Es un punto clave del narcotráfico internacional. Un sitio donde las rutas entre México y Sudamérica se cruzan, se negocian y se lavan. Para Harfuch, el mensaje fue claro y contundente. Un inocente no reserva un vuelo antes de un crimen. Un inocente no viaja con identidad falsa. Un inocente no deja 5 cuerpos atrás mientras cruza fronteras. Entonces dime tú, ¿Carlos González escapaba de un peligro? ¿O escapaba con un trato ya cerrado? Porque hay huidas que salvan, y otras que confirman que la culpa ya había hecho las maletas días antes. A veces, la verdad no se encuentra en los expedientes, sino en los detalles que nadie quiso ver. Y ahora, a la distancia, 2 voces se atreven a hablar. 2 exmiembros del staff de los fugitivos, protegidos bajo anonimato, rompieron el pacto de silencio. Carlos ya no era el mismo. Eso fue lo primero que dijeron. Se aislaba, contestaba llamadas solo, se salía de los ensayos sin avisar, miraba el celular más que la partitura. Parecía nervioso, pero no con miedo, con prisa. Las actitudes cambiaron poco a poco.
Y entonces, uno de ellos recordó una frase, una que, en su momento, pensaron que era una broma. Este será mi último gran golpe. Rieron. Pensaron que hablaba de un nuevo contrato, de una presentación sorpresa. Pero ahora, esa frase resuena como una advertencia mal entendida. Como si en realidad, Carlos ya supiera que esa gira sería su última. No por retiro, sino porque él no pensaba volver. El día del viaje, todos cargaban sus maletas, micrófonos, vestuarios, todos menos Carlos. Uno de los técnicos le preguntó en tono casual, ¿y tu equipo? Carlos lo miró, sonrió leve y respondió, hoy no lo voy a necesitar. Palabras que en su momento no causaron alarma, pero que hoy parecen sentencia disfrazada. Los testigos dicen que su mirada ya no era la misma, que tenía esa expresión de quien ya se ha despedido, pero nadie lo ha notado. ¿Fue un simple colapso emocional? ¿Un hombre que no pudo más con el peso de los secretos? ¿O alguien que ya había pactado su salida, a cambio de dejar todo atrás? ¿Y tú, espectador, crees que fueron solo coincidencias? ¿O Carlos González dejó señales que nadie supo interpretar a tiempo? Porque a veces, las advertencias no vienen con gritos, sino disfrazadas de frases inocentes. Y el verdadero crimen es no haberlas escuchado. Mientras el país aún no sabía que algo había ocurrido, mientras los medios aún hablaban de un retraso y las familias seguían marcando a celulares apagados, Carlos González ya estaba haciendo una llamada, un número en Tamaulipas, rastreado por Inteligencia Federal, un número que no estaba registrado a su nombre, ni al de ningún contacto público, sino a un operador logístico del Cártel del Golfo, identificado en investigaciones anteriores. La llamada duró exactamente 12 minutos, suficiente para dar detalles, para recibir instrucciones. Pero lo más aterrador no fue la duración, fue lo que no dijo. Carlos no lloró, no gritó, no preguntó por sus compañeros, no pidió ayuda, no expresó miedo, solo dijo, con una calma escalofriante, «Ya está hecho, y yo no estoy ahí». No parecía un hombre en shock, parecía alguien que reportaba el cierre de una operación. Los analistas de comportamiento que estudiaron el audio aseguraron que el tono de voz no contenía emoción alguna, ni culpa, ni confusión, solo certeza, como si simplemente estuviera cumpliendo con su parte y avisando que todo salió como se esperaba. Lo más inquietante es que la llamada fue registrada 1 hora antes de que las autoridades llegaran al lugar, antes de que se confirmara la noticia, antes de que hubiera un informe oficial. Entonces, ¿cómo sabía Carlos que ya no había nadie vivo? ¿Cómo podía estar tan seguro si aún nadie había dicho nada? A menos que él ya lo supiera todo desde antes, a menos que esa llamada no fuera un accidente, sino la última línea del guión que él mismo había ayudado a escribir. ¿Y tú, que has seguido esta historia hasta aquí, qué opinas? ¿Fue esa llamada una coincidencia o la confirmación de que Carlos González no sobrevivió por suerte, sino porque jamás estuvo en peligro? A falta de justicia inmediata, las redes sociales se convirtieron en el tribunal más feroz. Las etiquetas se multiplicaron como fuego en pasto seco. Carlos traidor, Wagshaw justicia para los fugitivos. Wagshaw, Carlos inocente, el último concierto. La música también mata. Cientos de usuarios comenzaron a compartir entrevistas antiguas de Carlos. Compararon su lenguaje corporal antes y después del crimen. Detectaron miradas evasivas, silencios incómodos, contradicciones sutiles. Lo que antes eran gestos sin importancia, hoy son señales interpretadas como culpa disfrazada de duelo. Pero entre tanto juicio virtual, emergió una teoría aún más oscura. Quizás Carlos no fue el cerebro del crimen, sino una pieza más en un tablero dominado por manos invisibles. Políticos, empresarios del espectáculo, jefes del narcotráfico, todos conectados por hilos que nadie ve,
usando a artistas como pantallas, a bandas como rutas y a la fama como cortina de humo para negocios que no figuran en ninguna disquera. Y en medio de todo eso, ¿dónde queda Harfuch? ¿Está revelando la verdad completa? ¿O está dosificando lo que puede decir, cuidando algo, o a alguien más poderoso? Porque si Carlos fue solo el ejecutor, ¿quién fue el autor intelectual? ¿Quién redactó ese guión sangriento? Mientras el país cantaba los coros. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Carlos es el traidor que vendió a sus hermanos por un pasaporte y $75,000? ¿O es el peón que se tragó el último estribillo para que el verdadero monstruo siga dirigiendo la orquesta desde las sombras? Comenta abajo. Tu voz también es parte de la investigación, porque a veces la verdad no está en los expedientes, sino en lo que el pueblo no se atreve a decir, en voz alta. Esto no fue solo una tragedia, no fue un crimen más en la larga lista de silencios que arrastra este país. Fue un espectáculo sin aplausos, un concierto que no terminó con ovaciones, sino con disparos. Una gira que cerró, no con una gira de medios, sino con 5 ataúdes y un vuelo internacional reservado con tiempo. Carlos González está vivo, pero la pregunta ya no es si sobrevivió. La verdadera pregunta es, ¿sobrevivió o se aseguró de ser el único que lo haría? Porque a veces, el enemigo no llega con pasamontañas, no viene armado, ni grita órdenes desde un radio. A veces, el enemigo sube al escenario, sonríe, canta. Y mientras todos aplauden, él ya sabe quién no bajará con vida. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video si crees que la música no debe ser usada como camuflaje del crimen. Haz que esta historia se escuche más allá del ruido, más allá de las versiones oficiales, que esta historia despierte conciencias, que no se normalice y que no se repita, porque el arte está para unir, no para encubrir. Y los que murieron no deben ser recordados como cifras, sino como voces que fueron silenciadas por una traición que aún grita en el eco de cada nota no cantada. Comenta abajo. ¿Crees que ya conoces toda la verdad? ¿O apenas estamos oyendo el primer verso de algo mucho más oscuro? Que los muertos no sigan cantando en silencio. Que se escuche la verdad. Aunque duela, aunque incomode, aunque alguien intente apagar el micrófono.